hablando de las dificultades en la vida, dijo esto: las cosas más profundas que he aprendido en mi vida han venido del sufrimiento más profundo. ¿Quiere aprender a orar? Tal vez eso va a venir con sufrimiento. Y eso es difícil de escuchar. Pero la palabra nos enseña algo sobre esto, y quiero mencionarlo hoy, quiero hablarlo hoy, porque aunque las cosas están profundamente difíciles y todos podemos pensar por qué, en medio de estas cosas profundamente difíciles podemos aprender cosas profundas. Podemos aprender a orar profundamente. Y de eso vamos a hablar hoy. Así que antes de entrar y ver el pasaje, hablando de esta oración, tengo que orar, ¿no? Así que cierren sus ojos, inclinen sus rostros por un momento. A veces, Señor, nosotros decimos que voy a ir a la iglesia y voy a entrar y voy a tratar de como distraerme de la realidad que estoy enfrentando afuera por un momento y como enfocar en ti. Y voy a olvidar todo. Pero eso no es lo que tú nos llamas de hacer. Eso no es lo que quieres que nosotros hagamos. Nosotros debemos entrar aquí y no tratar de olvidar las cosas, sino poner todas esas cosas a tus pies. Y saber, Señor, que tú eres el creador del universo, el que sostiene todo, el que nos permite respirar en este momento. Si nosotros pudiéramos entender un poco más la grandeza de eso, cambiaría como nosotros pensamos y cambiaría como nosotros nos comunicamos en conversación contigo, lo cual es la oración. Así que te pedimos, Señor, en esta mañana que vamos a hablar de esto. Yo te pido, Señor, que nos ayudas a captar lo que tú quieres decir, no lo que yo quiero decir. Habla a todos nosotros, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Es cierto que nos cuesta orar, ¿no? ¿Ha pensado eso? ¿Cómo me cuesta orar? Y puede ser en cualquier momento, pero es algo común, si somos honestos, de admitir. Y como hablando de aprender de hacerlo, no podemos aprender a hacer eso por medio de otra persona. Cada persona tiene que aprenderlo por sí mismo. Pero muchas veces queremos aprender por las experiencias de otros y no tener que pasar las cosas para aprenderlo. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de que, como esta señora Elizabeth Elliot dijo, de las cosas más profundas que he aprendido en mi vida han venido del sufrimiento más profundo. Yo quiero aprender cosas profundas, pero no quiero sufrir profundamente. Prefiero aprender la experiencia de otro para no tener que experimentarlo, pero no es así. No es así en las cosas difíciles ni en las cosas buenas de esta vida. ¿Ustedes han subido una montaña rusa en algún momento de su vida? Y hacen fila para entrar ahí. Y muchas veces hay una fila de los que están esperando en la gran fila y hay otra que donde está la salida, ¿verdad? Y digamos que es una montaña rusa que todo me ha emocionado para subir ahí. Imagínense si estoy ahí esperando 1 hora, 2 horas, es algo grande, ¿verdad? Y viene alguien saliendo que lo acaba de subir y me dice, hey, no subas, te voy a contar cómo es. ¿Qué le voy a decir? No, tengo que experimentarlo por mí mismo, ¿no? Y así es en la vida, con lo que sea bueno o malo. Entonces, pensando en eso, piensa en tu vida hoy, no olvides las cosas que hacen la vida sea difícil, pero sepa que Dios puede utilizar esas cosas para enseñarte cosas profundas. Y hoy estamos enfocando en la oración. Entonces, aunque nos cuesta orar, vamos a ver 2 razones de por qué, según el pasaje, lo que Jesús habla. Entonces, primero, si tiene sus notas, estamos siguiendo nuestro estudio de Marcos, estamos en el capítulo 11. Primer punto que estamos viendo, que nos cuesta orar cuando hay falta de fe. ¿Okay? Nos cuesta orar cuando hay falta de fe. Un poco de contexto, repito, última semana de la vida de Jesús. Jesús entra a la ciudad y es recibido como rey. ¿Recuerdan? Entrada triunfal sobre el burrito. Entra y lo primero que el rey hace es, va a su casa, templo, y limpia el templo, ¿verdad? Hemos estado viendo eso en las últimas semanas. Y de ahí hizo algo interesante la semana pasada que vimos. Él maldijo a una higuera. ¿Se recuerdan? Esa higuera, lo hablamos en detalle, tenía hojas verdes que representa actividad buena, religiosa. Se mira bueno de lejos, pero al acercarse no tenía fruto. Lo cual era una manera de hablar de la hipocresía. Aparentar ser algo que uno no es sabiendo que no lo es, pero quiere aparentar que es. Hablamos de eso en detalle. Y acaban de salir de ese momento, ¿verdad? Que Jesús vio la higuera, maldijo la higuera, entró al templo, vio toda la hipocresía, como hojas sin fruto, ¿verdad? Y ahora van saliendo en Marcos 11, versículo 21.
Y Pedro le dice a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y me pongo a pensar, Pedro había visto cosas increíbles en su vida, ¿no? Jesús levantar a personas de la muerte, caminar sobre el agua con él, cosas asombrosas. Y él está: wow, mira, la higuera que tú maldijiste está seco, está muerto. Wow. Hasta en eso está asombrado Pedro. Y uno pensaría, con todo lo que acaban de ver y acaban de presenciar con Jesús, que la respuesta de Jesús sería, yo en lo personal, me asombra, me sorprende un poco la respuesta de Jesús. Pedro bien asombrado, ¿verdad? Emocionado. Wow, se secó, ¿verdad? Wow. Pero mira cómo responde Jesús, versículo 22. Mira, Pedro le dice: tengan fe en Dios. Le dice: ¿what? Se ha secado esa higuera que representa la hipocresía. Wow. Tenga fe en Dios, Pedro. Tenga fe en Dios. ¿Por qué dijo eso? Vamos a ver por qué. Jesús está, recuerdan, haciendo un contraste entre la hipocresía y ahora vemos la fe. ¿Ok? Piénsalo así. La hipocresía es fingir, ¿verdad? Como la hablamos en detalle la semana pasada. Es fingir por fuera lo que realmente no hay por dentro. Lo sabemos. Y una manera real, y eso es fuerte, confronta a uno. Y digo uno, incluyendo a mí mismo y todos nosotros y cualquier persona que dice que cree en Dios. Una manera de saber si de verdad eres hipócrita o no es evaluar tu vida de oración. Porque si Jesús está diciendo a Pedro: tenga fe en Dios, está diciendo, un hipócrita no tiene fe en Dios, ¿sí? Pero debes tener fe en Dios. Y una de las maneras que vemos que uno de verdad tenga fe en Dios es a través de cómo habla con Dios. Porque la ausencia de oración muestra dónde está puesta nuestra confianza o nuestra fe. Si está en Dios o realmente si está en nosotros mismos. Entonces, la ausencia de oración en la vida de uno expone su propia hipocresía. ¿Ya? No solo estoy hablando a otras personas, estoy hablando a mí mismo también. Como repito, nos cuesta orar. Hablamos muy bien de la oración, pero hacerlo, a veces no lo hacemos como debemos. Entonces, la falta de oración es como tu declaración de independencia de Dios, ¿verdad? Y si somos honestos, de muchas maneras todos somos así. Pero recuerdan, Jesús está haciendo un contraste entre la fe y la hipocresía. Porque piénsalo, un hipócrita actúa, ¿por qué? Actúa para la gente, los que lo miran por fuera. Pero la oración realmente, aunque hay momentos que oramos en público, pero la oración no es para el público. La oración se hace delante de Dios y solo Dios, solamente. Entonces, el corazón de la hipocresía es vivir buscando la aprobación de la gente humana. La oración, especialmente la oración en secreto, elimina a ese público. Y cuando solo estás entre tú y Dios, ¿qué es lo que sale de ti? Ahí es donde uno puede aprender mucho de uno mismo. Como Jesús dijo, él mismo, meses antes de ese momento, Jesús le dijo a sus discípulos: cuando oren, no sean como los hipócritas, dijo. ¿Por qué? Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas. ¿Para qué? Para que la gente lo vea. Entonces, un hipócrita no quiere orar en privado porque ahí no puede ganar nada de la gente, ¿verdad? Pero orar a Dios en privado, donde sea, cuando sea, estar en constante conversación con Él, lo cual es la oración. Es como que uno está diciendo: man, yo no estoy actuando. Man, realmente tengo fe porque dependo de Dios. Y por eso la oración, de verdad, es una manera de exponer si de verdad, cómo está nuestra fe, si hay falta de fe o no. Por eso cuando Pedro señala esta higuera seca, Jesús le responde: sí, no sea hipócrita. No dices que tiene fe, que me conoces y luego no hablar conmigo. Si de verdad me conoces y dependes de mí y de verdad tu fe está puesta en mí, tú vas a estar en conversación constante conmigo. ¿Sí? Yo escuché una cita una vez que dijo: los problemas en esta vida son tan profundos que debemos dejar de orar cuando estamos en el cielo. O sea, la oración, esta constante conversación con el Señor, si de verdad uno tenga fe, va a ser constante.
Pero noten que Jesús no dijo, hey, Pedro, no seas hipócrita, sino que tenga fe. Sino hay dos palabras que agregó ahí. Tenga fe en Dios. Hay que enfatizar eso porque es importantísimo. Hay muchos que hoy en día tienen fe. Fe en muchas cosas. Fe en ellos mismos. Fe en un cambio de circunstancia. Fe en una cierta persona. Fe en la oración misma. Pero Jesús no dijo eso. Él dijo fe en Dios. Hay personas que tienen fe en la oración y no notan que eso es diferente que tener fe en Dios. Tratan la oración como si fuera como una máquina, como que voy a poner mis monedas y hasta que ponga lo suficiente va a salir lo que yo quiero. Entonces hasta lo tomen como que voy a orar cierta cantidad de veces, de cierta manera, a cierta hora, y de verdad, si lo hago bien y de puro corazón, Dios va a hacer lo que yo quiero. Y eso no es la oración. Y eso no es tener fe en Dios, eso es tener fe en lo que uno quiere o uno mismo. Eso es diferente. Entonces las dificultades de la vida, el sufrimiento expone esas cosas. Y solo así vamos a poder aprender qué hay aquí para saber cómo orar, cómo conversar de verdad, verdaderamente con el Señor. Hay un lema, como les repito, que es conocido sobre la oración, que la oración cambia las cosas, pero no, Dios cambia las cosas, Dios es el que cambia. Y la oración no empieza con cambios exteriores, sino empieza con cambios en nuestro propio corazón, ¿verdad? Es fácil querer ver cambio de circunstancia, pero Dios quiere hacer muchísimo más para nosotros. Entonces, una evidencia de fe en Dios es la oración, porque la fe en Dios es poderosa, hace cosas. Y por eso, miremos cómo sigue la historia, lo que Jesús le dice. Hey, ten fe, le dice a Pedro y los demás. Y de ahí dice, les aseguro, si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Suena bien eso, ¿no? Vamos a hablar de eso en un momento, pero hay que desempacarlo para entenderlo bien. Cuando Jesús, primero hay que entender esto, cuando él dice mover una montaña, eso era un lenguaje simbólico para los judíos. Era como un frase, ¿verdad? Como que frase de su país, ¿no? Como se dice cualquier cosa, como que me cayó el 20, ¿verdad? Pobre gringo yo, la primera vez que escuché a alguien decir me cayó el 20, yo, 20 what? 20 fell where? En mi mente, ¿verdad? 20 what? ¿verdad? Pero uno lo dice y entiende. Entonces decir mover una montaña no era como algo literal, ellos sabían que era algo simbólico, significaba algo, realmente significaba hacer algo que aparentemente es imposible. Como dice Dios mismo a través de Isaías, en profecía, él dijo, aunque cambie de lugar las montañas y se tambalean las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti. Es simbólico. Dios en esa profecía está diciendo, así es mi amor. O sea, puede cambiar todo, pero mi amor por ti no cambia. Es como una manera de hablar simbólicamente. ¿Okay? Eso es uno. Primero. ¿Sí? Porque si fuera literal, ¿por qué no podemos orar ahorita que se quite una montaña? Literal. Right? Hagámoslo. Oramos por eso. No, todo el mundo lo sabe, es simbólico. Pero no solo es simbólico, sino también mover una montaña conlleva implicaciones proféticas, hablando del futuro principalmente. Hablando del futuro específicamente en la segunda venida de Cristo, que no ha sucedido todavía, ¿sí? Que viene en el futuro. Escucha lo que dice Zacarías 14, versículo 4. Dice, en aquel día, hablando de su segunda venida, hablando de Jesús, sus pies estarán en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. ¿Va a mover un monte en algún momento? Ya, en el futuro, cuando venga Jesús. También estaba hablando de eso. Las implicaciones no solo simbólicas, sino proféticas. Diciendo, ya, algún día va a poder decir que mueve ese monte, se va a mover. Jesús estaba pensando mucho más en el futuro. Entonces eso es otro detalle de entender este versículo que a muchos les gusta sacar de su contexto. Decir, voy a mover montaña, voy a orar por tal cosa, me lo va a dar. Eso no es lo que está diciendo. Entonces primero es simbólico, luego es profética. Pero de ahí, repito este versículo 23, pero enfatizando otra cosa. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quite de ahí, tírate al mar, creyendo, de ahí dice que sin abrigar la menor duda en el corazón,
de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Enfocamos en esa frase ahí, la menor duda, ¿verdad? Eso no es decir, ok, voy a demostrar que tengo fe y que no tengo duda a través de la manera que oro. Voy a orar fuerte, voy a gritar, voy a decir palabras bien profundas que nadie les entiende para que me miren como que, este de verdad es espiritual. No está hablando de eso, de decir, yo lo declaro y no sé qué. Eso no es no tener duda. Aquí lo que Jesús está hablando es mucho más profundo. Cuando Él dice pedir algo con la menor duda, lo que Él les está implicando es, ¿y cuántos saben la verdad de eso? Está hablando de acción. No solo está hablando de, ok, Dios haga eso y ahí tú solo te quedas a la espera, sino es acción. Porque muchas veces Dios nos utiliza a nosotros mismos como la respuesta a nuestras mismas oraciones, ¿sí o no? Entonces, como orar, Dios, ayúdame con mi salud este año a bajar de peso. Y ahí espero. Right? Podríamos ganar un montón de dinero si eso funcionaría, ¿verdad? Pero no funciona así. O más profundamente, Dios, mi hijo, ayúdalo a conocerte. Pero ahí no hago nada. Solo eso oro. Pero no le muestro nada con mi ejemplo. No hago nada. No tendrá sentido, ¿verdad? Es como orar y ahí, pero hazlo tú porque no sé cómo va a salir. Eso es duda. Entonces Jesús dice, lo que pides hay que ponerlo en acción, ¿verdad? Entonces es asombroso como es la palabra, es asombroso como es esta relación personal con el Señor, porque si de verdad Jesús es tu amigo y lo conoces bien, ¿sabes algo que va a pasar? Tú vas a ir aprendiendo lo que Él quiere. Y tú mismo vas a saber si yo voy declarando y nombrando que quiero esto y el otro y le digo, si de verdad yo puedo tenerlo sin duda y voy a orar y que Dios lo haga. En tu mente, en tu corazón, tú sabes, pero ¿será que es lo que Dios quiere? Y esa duda es buenísima. Y Jesús dice, si estás experimentando esa duda, eso es bueno, porque tú mismo sabes que quizás no estás pidiendo en oración lo que tú de verdad sepas que yo deseo que tú pides. Eso es diferente. Entonces, duda es acción y es conocerlo bien para saber y tener la confirmación de lo que estás pidiendo está de acuerdo con su voluntad. Y vamos a ver eso en un momento en más detalle. Entonces, decir que no tengo duda, pero de ahí y oro, pero no hago nada, no tiene mucho sentido. Es como creer que un vaso de agua saciará mi sed, pero solo cumple eso una vez que lo bebo. Puedo tener un vaso de agua aquí y puedo decir, yo tengo fe que va a saciar mi sed, pero no va a hacer nada hasta que lo agarro y lo bebo. Es lo mismo. Decir que tengo fe, pero después no hacer nada, no tiene sentido. Pero no des vuelta a eso. Hay personas que dicen, a ver, si no hay acción, entonces no hay fe. La fe sin acción, sin obra es muerta. Diciendo que si de verdad tengo fe, tengo que hacer algo. No es así. Es que Jesús está diciendo, si de verdad tienes fe, saldrán obras de ti. Sin duda, vas a actuar, vas a poner en acción las cosas que tú oras, pero no porque tienes que, sino porque va a salir de ti, porque es fe real. Y eso es diferente, muchos no entienden eso. Entonces lo que Jesús está diciendo es algo que no nos gusta realmente, porque no es instantánea. Yo puedo orar muy fácilmente con mucha fe si yo sé que lo que yo pido va a pasar en el instante y voy a estar orando mucho, ¿verdad? Pido que sane a mi amigo, ¡pum! Y mi amigo es sano. Bueno, ¿quién más está enfermo? Bueno, pero no sucede así. Y eso es algo interesante del contexto de esta historia también, porque nosotros leemos esto y pensamos en la palabra monte, no entendemos lo que los discípulos en este momento, precisamente donde estaban parados, estaban entendiendo. Cuando nosotros pensamos en nuestras oraciones que no sean instantáneas, ¿verdad? Y que es un proceso. Cuando Jesús hablaba de mover montaña, los discípulos sabían de algo que nosotros no sabemos. Había una montaña que había sido movido enfrente de ellos. Herodes, el que estaba encargado ahí, él tenía un lugar que había una colina y él movió de una montaña que estaba cerca tierra, rocas, un montón de cosas, y él mismo con su gente construyeron eso que se mira como un monte. Ellos lo hicieron y no
pasó así, sino fue durante años que tuvieron que mover tierra y crear una montaña para mover a una cosa, para crear otra montaña en otra área. Y encima de eso, Él creó una fortaleza y palacio y todo, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice mover la montaña, los discípulos sabían, esto no es algo instantáneo. Ellos sabían, esto es un proceso, porque hasta ellos podrían pensar, hemos visto una montaña mover. Pero muchas veces nosotros pensamos mover montaña como que, ok, solo dame las palabras exactas que decir, como si fuera brujería. Si lo digo exactamente así y al final yo pongo en el nombre de Jesús, amén, pum, va a suceder. Y si no sucede, es problema porque yo no tengo suficiente fe. Y pastores y otras personas alrededor dicen, sí, si no tienes suficiente fe, no va a pasar. Así que tal vez si me das una ofrenda más grande y te puedo ayudar a tener más fe y así te va a pasar. Una locura. Pero no es así. Esto es personal. Y por eso, en el siguiente versículo 24, Jesús dice, por eso les digo, creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. A primera vista suena bien, como en la superficie, que va a suceder y concedernos Dios todo lo que nosotros estamos pidiendo siempre y cuando tengamos fe. Eso es la idea de nombrarlo y declararlo, ¿verdad? Yo nombro esto y lo declaro en el nombre de Jesús y va a pasar. Si eso funcionaría, ¿por qué no nombramos y declaramos ahorita que se acabe esta situación de la migración en nuestra ciudad ahorita? Hagámoslo, ¿ready? Declara en el nombre de Jesús que se acaba. ¿Se acabó? Pueden ver, alguien tal vez salió en la Telemundo ahorita. Pastor David Speed oró y boom, se acabó. No, porque no es así. No es así. Tenemos que pensar más profundamente en esto, porque de verdad nosotros queremos que las cosas sean instantáneas. Queremos cambio de circunstancias sin cambio del corazón. Y Dios prefiere muchas veces más y siempre cambiar lo que está dentro. Porque la oración no es pedir lo que yo quiero, es el alinearme con lo que Jesús quiere. Y ahora piensa de nuevo en el contexto. Jesús acaba en este capítulo de entrar al templo como rey. ¿Sí? No como otro maestro, no como profeta, no como, bueno, me cae bien, sino como el rey de reyes. El que tiene toda la autoridad. Y si tú lo ves así, ¿sabes lo que tú le vas a dar a ese rey? Si de verdad crees que él es el rey, lo vas a dar sumisión. Vas a someterte, no por obligación, sino porque tú dices, oh, wow, él es él. Con gusto entrego mis deseos a él. Lo que yo quiero, que sea lo que él quiere. Eso es someterme. Entonces ese tipo de pensar es lo que se combina y se conecta con la oración. Es sumisión al rey. Pero si tratas a la oración como si fuera magia o si fuera algo que solo tienes que decir cierta cantidad de veces, tienes que nombrarlo y declararlo y en algún momento va a pasar, y como si fuera así, no vas a entender lo mismo que sucedió a algunas personas en el libro de Hechos, capítulo 19. Habían personas que lo miraban así. Ok, Jesús, tiene poder, pues voy a decir ciertas cosas de cierta manera y y me va a pasar. Entonces dice la palabra que algunos fueron y estaban tratando de expulsar demonios, dice la palabra. Y mira lo que el demonio le dijo a estas personas. Versículo 15, Hechos 19. Un día el espíritu maligno respondió a estas personas y dijo, yo conozco a Jesús y yo conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Le dice. ¿Ya? Hay muchas veces que las personas, por tratar la oración como si fuera magia, como que, ¿what? ¿Quién eres tú que está pidiendo esto? No te conozco. Hasta Dios dice eso. Porque el contexto es, el rey acaba de entrar a Jerusalén. Y si yo creo que Él es el rey, voy a someterme a lo que Él quiere. Y no van a pasar las cosas así. Pablo pidió 3 veces, y solo son 3 veces registradas, me imagino que miles de veces, que Dios le quitara algo. No sabemos exactamente qué era. ¿Y sabe lo que Dios dijo? No. Eso es un buen ejemplo. Pero pensamos a Jesús en el jardín de Getsemaní, que Él dijo, parafraseamos, ponemos en el contexto las palabras de Jesús para nosotros hoy en día. Jesús dijo, la verdad no quiero hacer esto. Si es posible no hacerlo, mejor que no lo hago. Eso es oración. Él estaba pidiendo, pero dijo, pero ¿qué? Que sea tu voluntad. Eso es diferente. Eso es diferente de orar de esa manera. Pero ¿cuál es la única manera de poder orar así? Es que tú sabes que has sometido tu voluntad, no por obligación, sino porque tú conoces a la persona a quien estás sometiendo. Eso es fe. La fe no es una emoción.
Es decir, man, yo creo esto y de verdad, aunque es difícil, yo pongo mi fe en Él. Entonces, pensando en eso, lo resumimos de esta manera. ¿Cómo es que se puede cumplir lo que Jesús dice en versículos 23 y 24? Si ores sin duda y lo obtendrás. Lo que Él está diciendo es esto: todo lo que pides en oración, conforme a la voluntad de Dios y para su gloria, Él lo hará a su debido tiempo y en su manera. Buenísimo. ¿Sabes lo que eso debe quitar de tus hombros? Una gran carga. Porque muchas veces tú pides y tú dices, ay, según tu perspectiva no está pasando nada y te sientes mal. Te sientes peor por haber orado. Porque dices, no está saliendo la cosa como yo pienso que debe. Pero es porque tú tienes mal concepto de lo que es la oración. Porque la oración no cambia nada, es Dios que lo cambia. Pero muchas veces no lo vemos así. El apóstol Juan lo resumió así en 1 de Juan 5:14. Él dijo, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, orar según la voluntad de Dios solo se puede hacer si conoces su voluntad, y solo puedes saber cuál es su voluntad si lo conoces a Él personalmente, no por medio de otra persona, no por lo que has visto en las redes sociales, sino algo personal. Porque ¿sabe lo que realmente es decir orar o saber la voluntad de Dios? ¿Sabe lo que, Jesús, ¿sabe lo que es? Es hacer la pregunta sencilla: ¿qué quiere Jesús? Piensa en tu vida, piensa en las situaciones, piensa en lo que viene a tu mente. ¿Qué quiere Jesús? Solo vas a saber qué quiere si lo conoces, ¿verdad? Ustedes no saben qué quiero yo comer hoy, a menos que me preguntan, me conocen. Baleada, si quieren saber, con todo, aguacate y picante también. No tengo miedo de eso, all right? Pero hay que conocerlo, ¿no? Entonces piénsalo, ¿qué quiere Jesús? No puedes saber qué quiere Jesús sin conocerlo profundamente. Entonces, por ejemplo, ¿Jesús quiere salvar? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Jesús quiere ayudar a la gente? Claro que sí. Jesús quiere que la compasión reina y no lo que nosotros vemos que sucede en el mundo. Claro que sí. Jesús quiere proteger a la gente. Claro que sí. Una pregunta que me choca en estos días, siendo honesto, cuando digo, ¿Jesús quiere justicia? Claro que sí, yo lo sé. Pero a veces veo cosas y digo, oh, qué injusto es eso. Pero yo sé, pero ¿qué quiere Jesús? Él quiere justicia. Y cuando digo justicia no estoy hablando de karma, ¿verdad? A muchos les gusta hablar de karma, que vamos a recibir lo que merecemos. Pero la karma dice eso. Jesús dice, no. Todos reciben lo que yo recibí, lo que ustedes merecen. Esa es la karma. La karma dice, recibe lo que mereces. Jesús dice, no, yo recibí lo que tú mereciste. ¿No? Eso es diferente. Entonces cuando pienso, ¿qué quiere Jesús? ¿Quiere la justicia? Y digo, oh, sí, yo sé que quiere. Pero me cuesta. Porque no quiero esperar. Pero de ahí voy a la palabra y veo que el Pablo escribió en 2 Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén, para la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Muchas veces ese sí tarda. Ay, cómo molesta que tarda. Ustedes saben que en los tiempos antiguos, bíblicos y antes, incluso después, por unos siglos, digamos que hay dos reinos que se van a batallar, van a pelear para ganar el reino del otro, ¿no? Muchas veces no peleaban o no batallaban en donde vivían, donde existían, en donde estaban ubicados sus reinos, sino que escogían, mira, vamos a escoger un campo de batalla neutral y ahí vamos a pelear. Entonces digamos que tú tienes la gente de un reino y el otro reino y viajan lejos, ¿verdad? En caravana, todos juntos para ir a batallar. Y llegan ahí y batallan. Y un reino gana al otro, ¿verdad? No tenían internet, no podían mandar un text, ¿verdad? O subirlo en su Facebook, ganamos, para que toda la gente que se queda en casa sepan, ¿verdad? Tienen que esperar. ¿Y cómo la gente recibía la noticia de la victoria? ¿Cómo? Había como un desfile.
que hacían desde donde ganaron en el campo de batalla hasta llegar a casa. Y en el desfile, la gente que vivían y eran parte de ese reino en las partes exteriores, cuando venían en desfile, esa caravana, ese grupo de personas, y vieron, "Oh, ellos son de nosotros. Oh, ganamos." Ellos empezaron a darse cuenta, oh, ganamos, ¿verdad? Pero ellos no se enteraron en el momento que ganaron, solo que cuando venían pasando la caravana, ¿verdad? Y hasta que llegara a casa. Muchas veces eso es un ejemplo de cómo es nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Jesús ya ganó la victoria. Ya hubo la batalla en el campo de batalla, ya ganó. Y ahora estamos en camino a casa, ¿verdad? Estamos en camino al reino. Y estamos haciendo ¿qué en este proceso? Anunciando a las personas, hey, ganamos, para que sepas, ganamos, para que personas puedan. Pero ese proceso es largo. Entonces es como que ya tenemos la victoria, pero no la estamos experimentando en su plenitud porque no hemos llegado a casa todavía. ¿Están conmigo? Y por eso cuando la palabra dice que todas las respuestas son sí en Jesús, sí, es cierto. ¿Va a haber justicia? Claro que sí. En su plenitud, pero todavía no, porque no hemos llegado a casa todavía. Vamos en camino. ¿Están conmigo? Entonces, entender esas cosas afectará tu fe. Pero si no entiendes esas cosas, va a tener falta de fe. Y cuando tienes falta de fe, te va a costar orar. O todas tus oraciones solo van a ser, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y no vas a conversar con el Señor. Solo vas a estar enfocado en las circunstancias. Pero Dios quiere algo mucho más profundo para nosotros. Entonces, muchas veces nosotros no lo entendemos. Y voy a decir esto porque yo creo que es bueno entenderlo. Ustedes saben quién es Job, ¿no? En la Biblia. Muchas veces sabemos la historia de Job. Perdió todo, pero después recibió doble al final, ¿no? Pero en medio de perder todo, en medio de experimentar todas esas dificultades, que no sabemos exactamente cuánto tiempo duró eso, no fue así. Aunque lo leemos y pensamos que fue así. ¿Cuánto tiempo sufrió? ¿Cuánto tiempo tenía que pensar y dudar y todo Job, ¿verdad? Y esa larga conversación que él tenía y tuvo que está registrada con Dios. Imagínese si Dios le hubiera dicho en medio de su dificultad, hey Job, yo sé que estás sufriendo, yo sé que las cosas están difíciles, pero te voy a decir algo. En unos miles de años en el futuro, un gringo que se llama David Speed va a estar hablando de ti, elogiándote por tu fe, porque al final de todo lo que te está pasando, Job, vas a recibir doble, va a ser mejor después. En medio de su dificultad, ¿qué hubiera pensado Job? Hubiera dicho, yes, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que Dios hubiera quitado de Job en ese momento? La necesidad de tener fe. No sé si lo captan conmigo. Tú quieres que Dios entre en tu situación ahorita y te diga, hey, yo sé que está difícil, pero al final esto y esto y esto va a pasar. Si te hace esto en este momento, ¿sabe lo que te quita? La necesidad de tener fe. Y la fe es lo que nos va desarrollando a nosotros. Nos va acercando a Él, lo cual es muchísimo mejor de saber cómo saldrán las cosas de las circunstancias al final. Y por eso Dios no entra ahorita cuando vemos injusticias en todo el mundo a cambiar todo y arreglar todo. Porque tener que tener fe y confiar en Él en medio de la dificultad es mejor para nosotros. Aunque al final Él va a arreglar todo, pero cuesta. Tenemos que tener fe. George Mueller lo dice así: las dificultades son la comida con lo que la fe se alimenta. Tú dices, quiero crecer mi fe, quiero estar más cerca del Señor y todo. Ok. No crea la mentira de lo que otros predican. Venga, va a ser todo próspero. Va a estar en tu carro, tu casa, tu todo, economía, perfecto. No. Va a ser difícil. No va a ser fácil. ¿Cuántas personas han venido aquí? Ay, después te acepté al Señor, las cosas han puesto tan difíciles. No te estaba mintiendo. Dios no te estaba mintiendo. Jesús mismo no te miente cuando dice: en este mundo tendrás mucha aflicción. Pero no tenemos que preocupar, porque Él ya ha vencido el mundo. La victoria ha sido ganada, solo que vamos caminando a casa. Y toma tiempo. Y duele, pero eso afecta nuestra fe. Y cuando tienes falta de fe, te cuesta orar.
Pero es porque tú piensas que las dificultades están afectando tu fe y eso es lo que te cuesta orar, cuando en realidad las mismas dificultades están tratando de alimentar tu fe para acercarte al Señor. Y eso es diferente. Eso es la mayor parte de lo que Jesús habla en este pasaje. Pero ahí hay un versículo más que para mí es bien interesante. Porque Jesús le dice, hey, ten fe. Y fe en Dios, que es poderosa, puede mover montañas. Y de ahí le dice, mira, el último punto que nos muestra que nos cuesta orar, no solo cuando hay falta de fe, sino que también cuando hay falta de perdón. ¿Qué conexión entre eso? ¿Por qué? Suena como que está fuera de lugar, ¿verdad? Hablando de fe y mover montañas, y de ahí Jesús dice, ajá, y déjame hablarte del perdón por un momento. Y con esto termino. Él dice, versículo 25, y cuando estén orando de mover montañas, ¿verdad? Y hacer todo lo emocionante, él dice, si tiene algo en contra de alguien, perdónalo, para que también su Padre que está en el cielo perdona a ustedes sus ofensas. ¿Cuál es la conexión entre la fe y el perdón? Es esto, la falta de fe, falta de perdón revela una falta de fe en Dios. ¿Por qué puedo decir tal cosa? Porque ¿sabe lo que está diciendo cuando tienes falta de perdón? Tú estás diciendo a Dios, Dios, yo sé mejor arreglar esto. Por eso yo me voy a aferrar a esto, no voy a perdonar, porque yo sé que es lo mejor para arreglar esto para mí, ¿verdad? Yo sé lo que esa persona necesita. Yo sé mejor cómo arreglar y terminar esta situación. Pero algo increíble que sucede, y por eso yo creo que Jesús agregó esa parte del perdón en esta conversación sobre la oración, la fe y todo. El perdón conduce a la justicia de Dios, ¿verdad? Yo puedo perdonar a alguien y voy a decir, bueno, que Dios se encarga de hacer su justicia, no yo, ¿verdad? La falta de perdón conduce a la venganza. ¿Sí? Si yo no perdono, entonces voy a buscar venganza. Voy a buscar mi propia manera de tener justicia, ¿verdad? Y ustedes no tienen que decir si les ha pasado, aunque creo que a todos, que alguien te ofende, te hace algo donde requiere que tú los perdones, ¿verdad? Puede ser algo sencillo, algo, no sé, en la gasolinera, un desconocido, ¿verdad? Y muchas veces yo escucho a personas en el momento de ofensa y todo, le dicen, Dios te bendiga, le dicen. Es la manera cristiana de decir que Dios haga justicia contigo, ¿verdad? Pero ese no es el tipo de justicia que Dios quiere hacer, porque hasta decir eso, lo que realmente estamos diciendo es, ojalá que Dios se encargue contigo como yo quisiera que lo haga, ¿verdad? Pero así no funcionan las cosas. ¿Por qué eso sale de nosotros? Porque nosotros estamos mal, porque nuestro corazón no está bien. Hasta en esos momentos donde nosotros sentimos, debe haber justicia de mi manera, que yo quiero ver, hasta eso revela que todavía me falta a mí. Había un señor hace unas décadas que fue encarcelado por ser cristiano 14 años. Y no solo sentado en una celda, sino torturado. Hay un libro que se llama Torturado por Cristo, que lo escribió. Y él resume su libro de esos 14 años de sufrir injustamente. Y él dijo, Dios no nos juzgará por cuánto sufrimos, sino por cuánto amamos. Choca. Ahorita hay mucha razón de ver injusticia, hay mucha razón de sufrir. Hay muchos que están sufriendo injustamente ahorita. Hasta personas encarceladas injustamente. Hay mucho que está pasando. Y seamos honestos en nuestra humanidad. Yo estoy enojado, man. Yo quiero ver justicia y lo quiero ver ya, y quiero verlo de la manera que yo pienso que debe ser. Pero de ahí me recuerdo, todas las respuestas en Cristo Jesús son sí, pero no como yo quiero, sino ese versículo dice, para la gloria de Dios. Entonces,
Si pensando en este señor que sufrió 14 años injustamente, torturado por Cristo, o Elizabeth Elliot, que fueron a Ecuador a alcanzar una tribu que aislado con el evangelio y mataron a su esposo. O a la persona que vino a este país y hizo todo de manera legal que tenía a su alcance y injustamente está sufriendo en este momento. Podemos pensar en miles de ejemplos de maneras que personas sufren injustamente. Y eso causa en nosotros pensar que tenemos el derecho de no perdonar. Y por eso está esa conexión entre la oración, la falta de fe y el perdón. Porque si hay falta de perdón en ti, es porque hay falta de fe. Perdonar es decir, ¿sabes qué? Ok, entrego mi manera de arreglar esta situación. Ya no quiero venganza, sino quiero la justicia de Dios. Y si somos honestos y esto choca con nosotros, todos queremos fácilmente pensar en todo lo demás que están mal, pero empieza aquí. Y por eso David escribió en el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. La oración. ¿Te cuesta orar? ¿Tiene falta de fe? ¿Falta de perdón? ¿Falta de recibir perdón? ¿Falta de perdonar a ti mismo? Que eso es otra cosa. ¿Cuáles son las montañas en tu vida que quisieras ver movido? No estoy hablando de lo que muchas veces predican ahí. Estoy hablando de cosas profundas que te causan sufrir. Permita, yo sé que suena difícil, pero permita que ese sufrimiento y dificultad sea lo que alimenta tu fe, lo que te acerca a Dios, no alejarte de Él. Corrie ten Boom, que es autor, bueno, ya está con el Señor, pero en la Segunda Guerra Mundial la familia de ella escondían judíos en su casa. Su papá tenía un negocio de relojes en Holanda. Ella era una niña hermosa, tenía sus hermanas y todo. Y fueron encontrados un día y toda su familia detenida. Ella y su hermana Betsy fueron llevados a un campo de concentración. Fueron tratados brutalmente, horriblemente por las guardias en la prisión de los nazis. Muchas cosas. Y dos cosas de lo mucho que me enseña mucho sobre las dificultades de la fe y el perdón. En medio de su dificultad en ese campo de concentración, las guardias entraban y los maltrataban, ¿no? Y un día alguien de las chicas salió con piojos y se contagió. Todos tenían piojos. Y debido a tener piojos, los guardias dejaron de entrar al cuarto de ellos. Entonces ella enseñó y dijo: hey chicas, demos gracias a Dios por los piojos. Una dificultad aumentó su fe. Y ella habla de que al final, cuando su hermana murió en ese campo y ella sobrevivió, y ella, siendo cristiana y todo, empezó a contar su testimonio, viajó por todo el mundo haciéndolo. Y en una noche ella predicando, compartiendo sobre el perdón, después las personas que venían saliendo les estaban despidiendo de ella. Y un señor se le acercó y le dijo: Corrie, más probable no se recuerda de mí, pero yo soy uno de los que eran los guardias en el campo de concentración. Y ella muy bien recordó de él. Y él le dijo: necesito que me perdonas. Y ella escribe en su libro. Yo dije en ese momento: jamás. Su mente: nope. Pero ella aprendió algo. Ella dijo, en este momento, viendo a ese hombre en su cara, ella dijo: Dios, ayúdame a perdonar a este hombre como tú has perdonado a mí. Y como un acto de obediencia, dice ella, ella dice: puse mi mano sobre sus hombros
Y cuando mi mano le tocó, fue como un amor en líquido que comenzó a fluir a través de mí. Porque cuando yo obedecí a Dios, encontré que su gracia era suficiente para satisfacer mi necesidad. Escúchame. Cuando combinamos la fe y el perdón, muchas veces las personas piensan que es emoción y no lo es. Por eso Jesús los vinculó, una de las razones. Porque una muestra que si de verdad tienes fe es que vas a perdonar, pero no vas a perdonar cuando lo sientas, porque no es emoción. El perdón no es un sentimiento, es obediencia. El perdón se da antes de que se siente. Pero si uno nunca lo hace, nunca lo va a sentir. Entonces perdonar es un acto de fe, porque estás poniendo tu fe en la justicia del Señor. Y digo esto porque muchos están enfrentados con esa decisión al diario de ir perdonando, pero no vas a poder perdonar si no tienes fe. Y muchas veces nuestra fe va a haber una falta cuando nosotros permitimos que las dificultades destruyan nuestra fe en vez de alimentarla. Cambia el chip en la mente. Cuando salgas de aquí, escuches otra mala noticia, en vez de hablar contigo mismo o con otros, ora. Y vas a ver que las mismas dificultades que el diablo quiere usar para alejarte de Dios, para hacerte usar la excusa, me cuesta orar, Dios va a cambiar eso para acercarte a Él como nunca antes en tu vida. Así que cierren sus ojos y terminamos. Padre,